Javier Elijalde nos acompaña como cada 15 días para hablar un poco acerca de videojuegos. Don Javier, bienvenido. Gracias. Óigame, sin lugar a dudas, cuando hablamos de videojuegos, uno lo primero que se le viene a la mente es Mario Bros. Mario Bros se convierte en ese referente en cuanto a los videojuegos. ¿Qué tan viejo es Mario Bros? Estamos hablando de que los 80s más o menos. Estamos hablando del comienzo de la era de las consolas portátiles. Originalmente empezó con una consola llamada Game & Watch. Originalmente no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman. Era un carpintero, ¿no? Mágicamente, y cuando decidieron convertirlo en consola de mesa, en el proceso de programación le apareció un bigote. Antes era negrito, después apareció de colores y apareció con un bigote, pero fue un error de pixelaje entre la nariz y la boca, y le apareció un bigote. El bigote no estaba pensado, sino que salió ahí, ya dejémoslo. Fue accidental. Por error. Fue accidental. Tenía una gorrita y obviamente pues pensaban ponerle cabello, pero había problemas, pues como en este cuento de que eran los 8 bits, no estamos hablando de una cosa bastante compleja. Entonces decidieron dejarlo así y dijeron, bueno, dejémosle, pongámosle un overall y digamos que es un fontanero. Y decidieron ahí, dejamos... Sí. ¿no? ¿Y dónde viene que sea italiano? Porque Mario Bros es italiano, ¿no? Bueno, la cuestión con Mario es que primero que todo era este personaje, originalmente, lo iban a dejar Jumpman, pero como ellos tenían un problema como con el casero, con la gente con la que vivían, la gente con la que trabajaban, cuando se migra Nintendo a América, ellos tenían un casero y el casero era italiano, y el señor era muy cansón, era muy alegón y todo eso, y se llamaba Mario. Pero no, pongámoslo Mario, ese personaje. O sea, es increíble que todas las cosas que han marcado nuestra vida a veces salgan como de la chispa de nada. No, eso fue un cuento. El cuento fue de que este personaje, pues ellos decían, bueno, vamos a desquitarnos con esto y pongámosle regordete, narizón y todo eso. Y el señor era de origen italiano, y decían ponerle a ese personaje el nombre del casero. Uno se imagina que no, Mario Bros, eso fue un equipo de producción pensando qué nombre le ponemos, que sea así como catchy, que la gente diga, no, ahí me voy a quedar con ese nombre, pero resultó de esa manera. Muy bien, y entonces... Lo particular es que, bueno, un fontanero, uno diría, bueno, pero es que no es un guerrero ni nada, simplemente un decidieron pensar siempre, Nintendo, o al menos los japoneses han tenido siempre una idea de la creación de sus personajes, de que sean gente común, que no sean personas con superhéroes, superpoderes, perdón. Como si lo hacen los gringos, Como lo hacen los gringos, que de una vez de arrancada arrancan con un personaje bastante complejo, sino que por el contrario, que tenga muchas, que sea muy humano. Que sea muy humano, que muera como todos. Que la gente se pueda... Que se puede identificar con él totalmente. Bueno, ¿y de dónde sale Luigi? Porque el tema de Mario Bros. Fue años después que empezamos a ganar la materia de inglés, era el corto para Brothers. Brothers. No pensaba que Bros era el apellido, pero realmente es Mario's Brothers, que es como los hermanos Mario, que es Luigi y él. Bueno, de hecho, cuando arrancó el primer Mario surge y dijeron, bueno, creémosle un compañerito, creémosle un compañero a este personaje. Y muchos dijeron, bueno, creémosle un hermano. Entonces muchos dijeron, bueno, si Mario es italiano, debe tener un hermano que tenga un nombre también muy italiano. Entonces ahí sí ya pensaron en Luigi, que es un nombre muy común italiano. Y obviamente pues quisieron crearle como un contraste en cuanto al aspecto de color. Lo dejaron y físico, ¿no? Porque Luigi es flaquito, alto. Eso, lo contrario, totalmente lo contrario. Además de que Luigi tiene unas características físicas más interesantes, puede sostenerse más tiempo en los saltos en el aire. Es mucho más liviano y es mucho más ágil en varios tableros, en varios videojuegos, por así decirlo, en varios de los tantos títulos de la franquicia de Mario Bros. Luigi... También otra de las características es que Mario es muy bonachón, es muy alegre, y Luigi es miedoso, egoísta. Sí, pero eso lo nota uno ya en juegos mucho más avanzados. Es decir, cuando hablamos de esa primera consola de Nintendo, que venía la tarjeta o el cassette con Mario, que solamente venía eso. Yo recuerdo que uno compraba eso y solamente le traía ese juego. Más adelante era que venían los juegos incorporados y una cantidad de cosas, pero realmente era ese y con ese tenía uno no necesitaba nada más. En ese entonces, digamos que las características de ambos eran, en cuanto al juego, eran muy similares, puesto que todavía no existía esta tecnología que estamos hablando. No había mucha diferencia. Realmente viene a notarse la diferencia es a partir de New Super Mario 2. Aparece Super Mario Bros. 2, que en realidad ni siquiera fue un juego creado o pensado como Mario Bros. 2, sino que fue una franquicia que ellos le generaron modificación a la apariencia técnica y finalmente pues tenemos un personaje que estuvo totalmente
ya con unas características que se sostenían en el aire, que volaban. Sabe que yo no me acuerdo mucho de Mario Bros 2, pero sí me acuerdo de Mario Bros 3, que era obviamente, porque era como más conocido, o al menos pegó más. Lo que pasa aquí. es que el Mario Bros 2 fue un videojuego que se sacó por afán, por lo que los fans querían otra vez Mario Bros, entonces de ellos tomaron una franquicia de un título que llamaba Doki Doki, y a partir de eso le cambiaron la apariencia y crearon un videojuego, pero en realidad no era el videojuego. Eso les dio tiempo suficiente para crear uno mejor desarrollado. Que era Mario Bros 3, era con mundos, que con una plumita volaba y una cantidad de cosas. Ahí aparecen una gran cantidad de elementos que fueron lo que volvieron característico a Mario. De hecho, la estética de Mario Bros 3 fue la que llamó mucho la atención cuando se adaptó para la Super Nintendo. Ah, ok. En Super Nintendo aparece Mario Bros 3, después aparece Super Mario Bros World y aparece un personaje que lo ha ido acompañando durante mucho tiempo, que es el popular Yoshi. Ah, sí, claro, el dragoncito. El dinosaurio. Un pequeño dinosaurio ahí. Que luego, bueno, no sé si me estoy brincando mucho en la historia, Javier, pero luego salió el Mario Kart, que también fue un éxito rotundo, porque ya la gente no veía a Koopa y a la princesita como personajes externos, sino que podían hacer parte incluso de ellos. De hecho, cuando yo juego Mario Kart me gusta más jugar con los malos porque corren más, y el honguito y toda esta cantidad de cosas. Bueno, pues sí, ese es lo cierto es que Nintendo a lo largo del tiempo han generado de que estos personajes se conviertan en un universo completo, en donde ellos se sumen a una gran cantidad de historias, de situaciones. Está el Mario Party, que es un juego en una isla en donde todos se entretienen, donde todos juegan y todos comparten a través de una serie de puzzles. Realmente es un videojuego bastante interesante, o al menos una franquicia que ha hecho a Nintendo muy famosa. La Gran N se ha hecho gracias a estos personajes en especial. Sáqueme de una duda, ¿Nintendo en qué se convirtió? O sea, ¿todavía uno compra un Nintendo como tal o esto ya es el tan famoso Wii como el que usted nos trae el día de hoy? Bueno, Nintendo de hecho con el tiempo han creado, ellos tienen un secreto y es que ellos primero desarrollan una consola y después evolucionan la consola. Okay. Mira lo que pasa por ejemplo con el caso del Game & Watch, ellos crearon el Game & Watch y posteriormente aparece Game Boy. Okay. En la parte de portátiles. En la parte de mesa ellos crearon Nintendo y después crearon Super Nintendo. Reemplazaron Super Nintendo y crearon el 64. Nintendo 64. Nintendo 64 y después aparece GameCube, que es una evolución del 64. Después desaparece GameCube y aparece Wii. Y después de Wii aparece Wii U. O sea que el Nintendo que conocimos ahora es el Wii. El Wii, el Wii U en la actualidad. Y en ese Wii, como digamos ellos son los dueños de la franquicia, pues ha evolucionado Mario de una cosa impresionante. O sea, de 8 bits a la calidad visual totalmente interactivos. Y usted me contaba una historia bien particular con este juego que tengo aquí en mi mano, que lo voy a mostrar aquí a don Saúl. ¿Qué pasa con este juego? O sea, de un momento a otro dicen, venga, que es que no queremos más que sea el Robin de Batman, sino que queremos que tenga también protagonismo. Exactamente, pues como les decía, les contaba, aparece Luigi como el compañero de videojuego en Mario Bros. Y pasaba de que todo mundo siempre despreciaba a Luigi por ser siempre el eterno segundón. Es decir, en la historia no es el que rescata a la princesa, sí. No es... Uno pelea con el hermanito y no, yo no quiero ser Luigi, yo quiero ser Mario Bros. Entonces ahí tenía uno el problema, ¿no? Exacto, entonces pensando en eso, Nintendo en el año 2013 decidió hacer un lanzamiento de una nueva franquicia relacionada directamente con Luigi. Y empezó a sacar una gama de videojuegos en las que el protagonista era Luigi. Ahora, este videojuego, este título, el DLC que sale de New Super Mario Bros. Es Super Luigi U. Y tachan el Bros, es decir, que en este caso el personaje principal es Luigi y aumenta el grado de dificultad, es bastante complejo el videojuego como tal. Bueno, ¿cuál es la diferencia más marcada entre el Wii tradicional y este Wii U? Bueno, la diferencia más marcada es precisamente que viene con un gamepad, que es una tablet, por así decirlo. Este es el control del juego, ya no es el pequeñito, sino que esto ya no tenemos el llamado Wii Mode, sino que tenemos la Wii Pad, que es una tablet que nos permite la interacción directamente con el monitor, con el televisor. En caso tal de que alguien necesite el televisor, podemos continuar el videojuego en la misma pantalla que trae la consola. Como quien dice, yo puedo conectar la consola normal al televisor como lo tenemos allá en la parte de atrás. Sin embargo, yo también puedo jugar aquí si no tengo televisor. O sea, ya esto es como un Game Boy, pero a gran escala. Exacto, es un Game Boy en alta definición, en HD y obviamente con una conexión inalámbrica de alta velocidad. ¿Qué juego tenemos ahí? En este momento está la última franquicia de Mario, que es nada más ni nada menos que
New Super Mario 3D World, Okay. que es un Mario en el que presenta nuevas características, viene con una apariencia en forma de gato, es decir, viene con uno de los fabulosos poderes nuevos. En esta ocasión, pues, aquí podemos estar viendo el de la transformación tradicional, la de la flor de fuego, pero obviamente en la medida que va avanzando a través de los diferentes mundos, pues él va adquiriendo nuevos poderes. Eso es una cosa que me llama mucho la atención de este juego, o sea, aparte de que uno lo siente muy familiar por muchos escenarios que cambien, aún conserva muchas cosas del Mario que conocimos hace 20 años, es decir, las tortuguitas son iguales, los honguitos, el vestido, mire las cucarachitas que todos les ponemos unos nombres diferentes, o sea, sigue conservando y eso es una estrategia bien interesante de los fabricantes, para que la gente siga pensando que es el mismo Mario Bros, aunque ya tenga otros cambios Exacto, sí, es decir, el personaje como tal ha evolucionado, pero a la vez que ha evolucionado no ha dejado de conservar la esencia misma del videojuego. Obviamente, pues ya estamos hablando de un videojuego que presenta características 3D, que obviamente se nos hace cada vez más complejo, más difícil la jugabilidad. Mira, si podemos aquí notar, podemos girar las cámaras. Ah, yo puedo girar la cámara a como yo... Ah, perfecto. Entonces, y elegir de qué manera... De qué manera jugar y desde qué perspectiva hacerlo. Óigame, Javier, yo recuerdo que en ese Mario uno viajaba como por 8 mundos, eran 8, ¿verdad? Eran 8 mundos donde uno rescataba a la reina y si la rescataba al final, pues tenía que volver a empezar. ¿Aquí esto tiene un final, hay una misión final o simplemente uno se sigue derecho? No, finalmente este tiene una gran cantidad de mundos perdidos, ¿sí? Tiene una gran cantidad de mundos ocultos que en la medida que vos vas avanzando vas descubriéndolo, ya que antes era muy lineal el videojuego, ahora este juego es bastante multidimensional hasta en la forma de encontrar los mundos. A veces tú puedes encontrar un escenario y detrás del escenario está otro escondido. Es decir, es muy interesante y hace cada vez más atractivo el videojuego como tal. Pues ahí está, bien interesante entonces el tema del Wii y la evolución de Mario Bros que les queríamos traer el día de hoy. Dentro de 15 días, ¿qué vamos a hablar? Dentro de 8 días vamos a hablar un poco sobre las diferentes consolas clásicas que existen. Qué bueno. Es decir, vamos a ver las otras franquicias que han existido a lo largo de los videojuegos. La mayoría de la gente cree que Atari fue la principal, pero antes de Atari hubieron otras más. Y hubo una marca que fue la base para que Nintendo evolucionara también. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ahí lo tienen entonces, la evolución de nuestro querido Mario Bros, que todos lo jugamos alguna vez. Vamos a ver este video acerca de las cuatrimotos que le estaba contando al principio del programa y ya regresamos con más invitados a Muy Masculino. Immer fasziniert ist, die Musik ist ja meistens immer dieselbe, ne? Bienvenidos nuevamente al Consejo Automotriz de Muy Masculino. Como lo veníamos haciendo desde la semana pasada, vamos a hablar de los ATVs o cuatrimotos. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el filtro de aire. El filtro de aire en cualquier tipo de vehículo, más en los ATVs, es muy importante, ya que el filtro de aire cumple la función de purificar el aire que se encarga de entrar al motor para hacer la combustión. Es supremamente importante el filtro, ya que este retira las impurezas de dicho aire y permite que el motor haga su combustión, como lo habíamos dicho. En el caso de un cuatrimoto o de cualquier tipo de vehículo, no tener dicho filtro ocasiona que pueda dañar el motor, pueda rayar el cilindro y pueda dañar los anillos. Ya vamos a ver dónde está específicamente ubicado el filtro de aire. Este se encuentra debajo de esta tapa. Como podemos observar, esto ya ha sido un cuatrimoto pues, que ha tenido su trocha, que ha tenido su uso. Al destaparlo nos damos cuenta de la vitalidad del filtro, ya que este cumple la función de retener todo el polvo y toda la suciedad y permitir que el aire que entre al motor entre totalmente limpio, sin ninguno de este tipo de impurezas. Bueno, como vemos en este momento ya tenemos el filtro retirado de la moto. Lo que vamos a hacer a continuación es echar el líquido, el cual es un limpiador, el cual se deja reposar sobre el papel del filtro, luego se retira soplándolo y se le echa ya el otro aditivo que es el que va a permeabilizar el filtro.
Como podemos observar, ya tenemos todo listo con respecto a lo del filtro de aire. Ya podemos prender nuestro cuatrimoto y salir a trochar tranquilamente.